Vamos a la palabra de Dios inmediatamente. Vamos a darle seguimiento a las ideas, a la conexión de las ideas relacionadas con el pasaje del apóstol Pedro. Vamos a irnos deteniendo en cada una de las instrucciones. Y esta noche vamos a la segunda instrucción, que es poder vivir con esperanza que un día todas las cosas se van a acabar, las injusticias, la maldad. Saber que un día habrá un juicio y que ese juicio es hecho por un Dios que es justo y que conoce las cosas verdaderamente y que va a pagar a cada uno según su obra. Y vamos a examinar esto esta noche porque como iglesia nosotros podemos estar sabedores de que hay un juicio que viene, como dice el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, pero la iglesia es llamada a vivir con esperanza, es llamada a vivir en un estilo de vida que pueda escaparse del juicio, pero también es llamada a vivir con esperanza. Así que vamos a detenernos en esa segunda instrucción, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 12. La segunda instrucción apostólica aplicable para este tiempo es, o la resumo en vivir con esperanza. Y la he separado de la tercera, que sería vivir con expectativa. Ahora, segunda de Pedro capítulo 3, verso 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. De nuevo el apóstol Pedro hace referencia a que hay un juicio que viene. El mundo no sabe acerca del juicio porque el conocimiento sobre el juicio es una revelación bíblica, es una doctrina expresada por el Señor Jesucristo y por los apóstoles. El mundo por eso vive esperando una tercera guerra mundial, el mundo vive esperando los ovnis, el mundo vive esperando un cambio en la sociedad a través de un nuevo orden mundial, como la nueva era, una asociación de las comunidades religiosas como una sola fe, como lo sostiene la fe Bahá'í. Pero en la Biblia nosotros podemos saber que Dios tiene tiempos determinados y hay un tiempo para que la etapa de la gracia se termine y hay un tiempo llamado la gran tribulación y hay un día llamado el día del Señor, el día de la ira. Y vamos a detenernos en esos detalles en esta ocasión. Ahora, quiero comenzar aclarando una porción de la palabra en la primera frase, esperando y apresurándoos. Vea, algunos predicadores hacen declaraciones como esta: hermano, nosotros podemos apresurar la venida de Cristo. Hay que predicar el evangelio a toda criatura, hay que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra para que apresuremos la venida del Señor, pero en realidad eso no se encuentra en la Biblia. No podemos sustentar que la iglesia pueda acelerar o cambiar los tiempos, ni tampoco detenerlos. La iglesia no tiene la potestad de apresurar o de detener el plan de Dios. Sin embargo, a veces de una manera superficial se pueden externar ideas como esa. Pero prestemos atención al pasaje, vea lo que está diciendo: esperando y apresurándoos. O sea, el enfoque es en las personas. Y hay que aclarar ahí que la instrucción es que hay que apresurarnos nosotros, no apresurar la venida del Señor o la venida del día del Señor, sino que nosotros somos los que tenemos que apresurarnos. Y en la versión inglesa se aclara un poco más y la idea que da es que mientras esperamos la manifestación de Dios, mientras aguardamos el cumplimiento profético del juicio de Dios, donde van a ser deshechos los cielos y la tierra presentes y van a haber cielos nuevos y tierra nueva, mientras esperamos esto, nosotros nos apresuremos, pero de una manera personal.
Es como alistarnos, estar no solamente deseando que el día llegue, sino también estar preparados, estar dispuestos, estar listos de una manera personal, como dice un profeta en el Antiguo Testamento. Dice que hay que prepararse para venir al encuentro con nuestro Dios. Entonces la instrucción aquí solamente como aclaración, hermano, de ninguna manera la iglesia puede apresurar la venida del Señor, sino que está hablando de que el creyente tiene que vivir esperando y apresurándose, listo, preparado para esa manifestación que en la palabra de Dios se llama el día del Señor, la venida del día de Dios. Y en el Antiguo Testamento también se le llama día de ira, día de juicio. Pero ¿cómo es que nosotros como iglesia somos instruidos a que nos apresuremos para el día de la ira? Y aquí entendamos lo siguiente. Yo he mencionado ya en algunas ocasiones que siempre que hay un juicio, siempre va a haber alguien condenado y siempre va a haber alguien librado. Siempre va a haber alguien castigado y va a haber alguien que va a ser exonerado de la culpa. Y Dios, que es el único juez justo, Él sabe a quién castigar. Por eso la palabra de Dios en Romanos 8 dice que quién acusará y que quién condenará, si Cristo es el que murió. Entonces Él sí conoce el corazón, Él sí conoce la verdad, las intenciones, Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y Él sí puede juzgar y Él sí puede condenar. Entonces la iglesia puede vivir con la expectativa del juicio, sabiendo que va a ser librada del juicio, porque está viviendo el estilo de vida según la instrucción número 1, de santificarse, de usar la ayuda del Espíritu Santo para poder no pecar. Y si pecamos, volver delante de Dios arrepentidos y ser justificados. Pero aparte de eso, la iglesia es llamada a vivir en esperanza de que un día todas las cosas que nos parecen injustas van a ser cambiadas. Particularmente vivimos en un ambiente de violencia, de muerte, donde aún muchos creyentes han sufrido, creyentes son extorsionados, creyentes han sido asesinados, creyentes están oprimidos en un ambiente donde aparentemente el diablo domina. Y Dios permite que cosas malas sucedan, Dios permite las injusticias, pero Dios tiene un día en el cual va a juzgar todas las cosas. Recientemente les comenté la pérdida de la vida del hijo del pastor Rogelio allá en Lourdes por mano de los pandilleros. Y pues es un tiempo donde la fe de los creyentes es sacudida al pensar, ¿y por qué Dios no lo guardó? ¿Y por qué esta gente parece hacer lo que quiere y nadie los detiene? Y yo mencioné el hecho de que Dios no tiene en realidad ninguna pérdida cuando muere el justo, porque la palabra dice que muere el justo y nadie piensa que de delante de la aflicción es quitado. Y también la Biblia dice, o Dios mismo dice, que estimada es a Jehová la muerte de sus santos, porque para Dios no hay muerte, simplemente es tener a alguien en su presencia. Pero nosotros podemos vivir con esa incertidumbre, con esa inseguridad de la violencia, de la muerte, de la maldad, viendo cómo el diablo domina, cómo los hijos del diablo se enseñorean, pero hay un día en que Dios va a juzgar todas las cosas. Y el creyente es llamado a vivir en esa esperanza, y el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los tesalonicenses, que cuando ese día venga, el día de juicio, el día de venganza, el día de ira, Dios va a traer la retribución sobre todos los perversos. Ya hemos cubierto también en otra enseñanza el hecho de que nosotros vamos a ir delante del tribunal de Cristo para ser juzgados, para recibir según lo que hicimos, según lo malo o lo bueno. Pero los inconversos van a ser juzgados delante del trono blanco y ellos van a ser juzgados y van a ser castigados. Y dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, están los atribulados y están los que atribulan. Están los perversos, los malignos, los hijos del diablo, y están los que están sufriendo, los que están padeciendo
soportando las injusticias. Y la palabra dice que para Dios es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que son atribulados, Pablo está hablando en el contexto de una iglesia que estaba siendo perseguida, donde habían mártires, donde los creyentes no podían profesar su fe con libertad, sino que morían, eran encarcelados, tenían que huir repentinamente. Y entonces Pablo se anticipa a hablar acerca de que juntamente con el juicio y el castigo de los malos, también viene la consolación, viene el reposo de parte de Dios para los que son atribulados. Así que en el verso 7 dice, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendamos acá que la instrucción que el apóstol Pedro da es que la iglesia o los creyentes pueden vivir con esperanza, esperando el juicio, porque en el juicio los malos van a ser castigados y los que han sufrido la injusticia van a ser consolados, van a recibir reposo. Y Pablo se coloca en primera persona diciendo nosotros, y dice a ustedes que sufren juntamente con nosotros, el Señor nos va a dar reposo cuando Él se manifieste. Entonces esta es la lógica que tendría que tener el pensamiento o la idea que el apóstol Pedro sostiene, de que la iglesia puede vivir con esperanza, mirar con esperanza, sabiendo que viene un juicio, porque el juicio no va a caer sobre la iglesia, sino que va a caer sobre todos los perversos, sobre todos los hacedores de maldad, incluyendo los religiosos. Porque vemos que el Señor deja fuera del reino a aquellos que lo llaman Señor y que en tu nombre profetizamos y que echamos fuera demonios, y Él los llama hacedores de maldad, los llama malditos, les dice que no los conoce. Así que se habla de una exclusión, incluyendo a aquellos perversos que están dentro de lo que se puede considerar el mundo religioso. Ahora es interesante observar en la segunda carta del apóstol Pedro que el apóstol hace una relación de la divinidad de Cristo de una manera bien escondida. Mire cómo en el verso 10 dice que el día del Señor vendrá. Ahora, cuando nosotros pensamos el día del Señor vendrá, pensamos en ¿cuál Señor? ¿Pensamos en quién como Señor? Pensamos en Jesús. Y la Biblia nos habla de esto en Apocalipsis. Dice que el Señor va a venir y tiene un nombre escrito en su muslo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Verbo de Dios. El Señor volverá. Pero en el verso 12, en el texto que estamos ocupando como base, lo que dice es esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces veamos cómo de una manera muy secreta se relaciona el día del Señor con el día de Dios, probando la relación que hay entre Jesús como Señor y Jesús como Dios, probando la divinidad del Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pedro alterna, señalando el día del Señor y señalando el día de Dios. Y esto es algo que el apóstol Pablo también confirma. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 7. Todo el Antiguo Testamento habla del día de Jehová, del día de venganza, del día de ira, del día de castigo. Todo el Antiguo Testamento, los profetas hablaron que Jehová vendría. Zacarías, Malaquías, Isaías hablan acerca de Jehová. Y Zacarías particularmente dice que Jehová vendrá y que va a posar sus pies sobre el monte y el monte se va a partir en dos. Entonces la palabra profética del Antiguo Testamento es que Jehová viene. Pero la revelación de la doctrina del Nuevo Testamento es que Él viene en la persona de Jesús. Quien viene es Jesús. Y por cierto hay una palabra que dice que le van a preguntar que por qué sus vestidos son
son rojos. ¿Y qué son las heridas que él tiene? Y él va a decir, estas son las heridas que hicieron en la casa de mi padre. Y la Biblia también dice que van a decir, que dirán, que mirarán al que traspasaron. Y el que traspasaron es al Señor Jesucristo. Ahora, en 1 Corintios 1, verso 7, el apóstol Pablo habla o está escribiendo una carta a los corintios y les dice que él ya sabe que ellos han crecido espiritualmente, que no les hace falta ningún don y que ellos viven esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también va a confirmarlos hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo también se alinea con el apóstol Pedro, llamando el día del Señor Jesucristo, el día del Señor, el día de Dios. Y si usted hiciera un estudio personal, encontraría que ese día en el Antiguo Testamento es el final de la gran tribulación, es el día en que Jehová va a ejecutar juicio sobre las naciones que se han levantado en contra de Israel y para poder destruirlo. Así que pongamos en orden las ideas y sepamos que en la Biblia se señala que el día de Dios es el día de Jesucristo, probando así la divinidad del Señor. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro coinciden en esto, de manera que en Filipenses capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo vuelve a hacer referencia al día de Jesucristo. Obviamente en el Antiguo Testamento las referencias que hacen los profetas todas son al día de Jehová. Pero ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si nos detenemos aquí en las ideas que hasta ahorita he tratado de expresar, aclarándolas o resumiéndolas, pongámoslas de esta manera. La segunda instrucción que el apóstol Pedro le da a la iglesia es que viva con esperanza, porque aunque viene un juicio, el juicio no es para la iglesia. ¿Por qué no es para la iglesia? Porque se supone que la iglesia está viviendo de una manera diferente según la primera instrucción. Pero ¿por qué no es para la iglesia? Porque el Señor va a librar a la iglesia de los juicios que vienen. Y vamos a detenernos en eso más adelante. Pero quiero hacer énfasis en esto. La iglesia es instruida a vivir con esperanza, aunque las cosas se pongan terribles acá, aunque la inmoralidad aumente, aunque la violencia aumente, aunque la persecución religiosa se levante en las siguientes décadas, en los siguientes años, la iglesia es llamada a vivir con esperanza, aunque el mundo se ponga de lo peor. ¿Por qué? Porque lo que será el juicio para el mundo es la liberación para la iglesia. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar enfocada. ¿Se va a poner peor el mundo? Porque incluso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? O sea que se habla de un conflicto de fe. El apóstol Pablo habló de la apostasía, o sea que habrá una gran confusión doctrinal. El Señor Jesucristo habló de que acerca de que el día en que Él viniera sería como en Sodoma y Gomorra, tiempos de corrupción, de inmoralidad. Habló de que como en los tiempos de Noé. Entonces lo que podemos ver escondido en la palabra es que la sociedad mientras más evoluciona, los países mientras más desarrollados están, más corrupción hay y más inmoralidad. Las leyes lo que hacen es secundar, respaldar o proteger lo que puede considerarse inmoral, lo que puede considerarse antinatural o depravado, porque los derechos humanos están poniéndose ahora como la prioridad por sobre todas las cosas. Entonces la iglesia tiene que saber que proféticamente hablando no se habla de tiempos mejores, ni de gobiernos que van a arreglar las cosas. Pueden haber etapas de paz, etapas de prosperidad, pero en Isaías está escrito esto: tinieblas cubrirán la tierra. Y eso significa, espiritualmente hablando, que las cosas no se van a mejorar en la tierra. No es con mejores leyes, no es con mejores gobiernos, no. La depravación, la corrupción y el dominio del diablo, la confusión religiosa, la violencia, las guerras, la operación demoníaca es cada vez mayor, más grande
a medida que se acercan los tiempos finales o se acerca el día del Señor. Entonces, estemos claros en esto. La iglesia ya tiene que saber que las cosas en el mundo no se van a arreglar. Pueden haber pausas, pueden haber periodos de bonanza, pero las cosas en el mundo no se van a arreglar. La iglesia tiene que saber que toda la maldad va a llegar a su colmo, a lo máximo, y es entonces que tiene que manifestarse la ira de Dios. Y ahí donde la Biblia habla del día del Señor, del día de Jesucristo, del día de Jehová, el día de venganza. Pero la iglesia tiene que mirar hacia adelante con esperanza, aunque lo que hay adelante es un juicio, porque el juicio no es para la iglesia. El juicio es para los inconversos, el juicio es para los perversos, el juicio es para los que no han conocido la gracia, para los malhechores o para los que han rechazado el evangelio. Y esto se puede ver bien claro a través de los escritos del apóstol Pablo. Mire, lo que estamos aprendiendo o en lo que nos estamos deteniendo de las instrucciones apostólicas del apóstol Pedro, en realidad está secundado así con la misma línea de pensamiento por el apóstol Pablo, o se puede decir viceversa. Lo que Pablo enseñó, lo que Pablo escribió, lo que Pablo predicó, Pedro también lo escribió, y aún usando frases similares. Vámonos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Recuerde que el tema de esta noche es viviendo con esperanza. Esa es la segunda instrucción apostólica para este tiempo. De manera que aunque las cosas estén difíciles, terribles y se pongan peores, la iglesia es llamada a vivir con esperanza porque el juicio viene. Y el juicio es un tiempo de retribución sobre los perversos y un tiempo de descanso, de reposo, de galardones para los temerosos de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mire lo que escribe el apóstol, escuche lo que escribe el apóstol. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo mismo que dijo el apóstol Pedro, que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, o sea, repentinamente. En el verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, no sobre la iglesia, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo está diciendo que Dios tiene ya definidos tiempos, Dios tiene definidas ciertas acciones, Dios tiene definidos ya los eventos que van a desarrollarse, el orden en que estos eventos van a desarrollarse, y Dios a través de los profetas ha revelado las acciones que el enemigo también va a ejecutar para que la iglesia esté sabedora. Mire, la iglesia católica no cree, no sostiene y mucho menos predican el arrebatamiento. De hecho, se burlan de la iglesia evangélica porque la iglesia evangélica sostiene la idea de que el Señor Jesús dijo que Él iba a ir a preparar lugar en la casa del Padre, y que cuando Él hubiera preparado el lugar, Él iba a regresar y que iba a tomar a los suyos para que los suyos estén con Él. Y también el apóstol Pablo habla acerca de ser transformados, los muertos resucitando y nosotros siendo transformados y arrebatados juntamente para estar con el Señor. La doctrina del arrebatamiento tiene varias escrituras bíblicas en las cuales se sustenta. Pero la Iglesia Católica y muchos otros movimientos rechazan esa idea del arrebatamiento. Por eso es que la Iglesia Católica se ha visto tan involucrada en las guerras, se han involucrado tanto en una injerencia religiosa sobre lo político, promoviendo la guerra de las clases sociales. Por eso es que los jesuitas particularmente, que son el brazo armado de la Iglesia Católica, han sido movilizados en un montón de naciones para generar, para mover la guerra, como lo hicieron aquí en el país, porque ellos piensan
de que esa es parte de la labor que tienen que hacer, procurando una mejor sociedad, pensando que ellos van a cambiar la sociedad a través de defender a los débiles, de defender a los pobres, guerra contra los ricos y tratar de establecer una justicia social con un brazo humano armado. Como no tienen la esperanza de un reino establecido por el Señor Jesucristo, ni en un arrebatamiento, entonces ellos piensan que es necesario involucrarse para establecer la justicia a la manera humana. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero préstele atención a lo que antes ha dicho el apóstol Pablo: los tiempos y las ocasiones. Porque nosotros, aunque ya lo hemos estudiado y tenemos toda la serie de YouTube para hacer la separación del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo, el creyente tiene que estar claro con esto. El apóstol Pablo les está diciendo: ustedes no necesitan que yo les explique esto, porque ustedes ya saben. Hay que entender los tiempos, hay que entender las ocasiones, hay que separar la segunda venida de Cristo de lo que es el arrebatamiento, de lo que es la primera venida. Hay que entender quién es Israel, quién es la iglesia, quiénes son los mártires. Hay que entender el mover de Dios y la revelación profética para estar bien ubicados. Entonces Pablo está pasando como por encima de esto, diciendo: ustedes ya saben que el día del Señor va a venir, así como ladrón en la noche, va a venir la destrucción repentina y estos no van a escapar. Pero vea lo que dice en el verso 4. Ahora Pablo se dirige a los hermanos. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, Pablo está diciendo: miren, a la iglesia el día del Señor no tiene que llegarle así como con la sorpresa de un ladrón que viene en la noche. Porque ese juicio y esa manifestación no es para juzgar a la iglesia. O en otras palabras, la iglesia sabe qué tiene que hacer para escaparse de ese juicio. Así que Pablo dice: ustedes no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijas del día, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces Pablo ocupa la figura de lo que significa estar de noche, lo cual es estar en ignorancia, sin saber qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Pero estar en el día, o ser hijos de la luz o hijos del día, lo cual significa tener revelación, tener conocimiento, tener entendimiento. La iglesia tiene la posibilidad de tener entendimiento de las cosas que van a suceder. Sin embargo, si no somos diligentes, podemos estar recibiendo o deteniéndonos en enseñanzas como lo estamos haciendo, y al final no entendemos mucho y el tiempo sigue pasando. Pero podemos ser diligentes e ir poniendo las cosas en orden. Así que Pablo está diciendo que no durmamos como los demás, sino que velemos y que seamos sobrios. Verso 8 dice: que nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea que a la iglesia se le instruye a permanecer despierta, velando, estar como conscientes y atentos al movimiento, si se puede decir, no me vaya a malinterpretar, el movimiento político, al movimiento social, al movimiento económico en el mundo. Tenemos que saber cómo está el mundo ahora. Usted tiene que saber cómo está el ambiente en el cual sus hijos están siendo educados o están siendo criados. Usted tiene que estar como alerta, consciente. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo? ¿Cómo está la condición general? Porque esto nos permite ubicarnos. Dice el apóstol que nosotros tenemos que ser sobrios y tenemos que vestirnos de la coraza de fe. O sea, tenemos que estar como rodeados, como de esa vestimenta, de esa armadura, una coraza de fe, pero también dice que con una coraza de amor y con la esperanza de salvación como casco.
La iglesia tiene que retener esa esperanza de la salvación. Y estamos hablando acerca de vivir con esperanza. La iglesia tiene que retener la esperanza de la salvación. La iglesia tiene que permanecer sabiendo que es fiel el que lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Pero viene el apóstol Pablo y agrega detalles. Mire, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, usted necesita prestar atención y esforzarse para poder captar qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él comenzó diciendo en el verso 1 que él no tiene necesidad de hablar sobre los tiempos y sobre las ocasiones. Él dice que él no tiene necesidad de seguirles explicando algo que los creyentes de Tesalónica ya saben. Entonces hace referencia al día de Jehová, al día de ira, pero luego está haciendo referencia a la salvación que le ha sido prometida a la iglesia. Y ahí usted tiene que ubicarse. El día de ira es para los incrédulos. El día de ira es para los perversos, para los malvados, para los que se han enseñoreado. Pero el día de salvación o la salvación por medio de Jesucristo es para todos los hijos de la luz, para todos los creyentes. Entonces conecte los eventos que el apóstol Pablo está hablando con la primera frase del verso 1, tiempos y ocasiones. Una cosa es el trato de Dios con los perversos y otra cosa es el trato de Dios con la iglesia. El día de ira es para los perversos, pero la salvación por medio de Jesucristo es para los hijos de la luz. Entonces, como creyentes, nosotros podemos plantarnos en esta verdad bíblica. Nosotros no vivimos esperando el día de ira. No estamos esperando el ser juzgados. El mundo va a ser juzgado, el mundo va a experimentar la ira, aunque no lo están esperando. Pero nosotros que ya sabemos que hay un juicio y que la ira de Dios se va a manifestar, no estamos esperando la ira ni el juicio. Nosotros tenemos esperanza de salvación. Entonces, aunque venga un juicio sobre el mundo, nosotros tenemos la esperanza de salvación. Es como cuando Dios habla con Noé. La Biblia dice que Dios encontró a Noé justo. Y entonces Dios habló con Noé acerca de construir el arca. Y en esa arca iba a ser salvado él con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Así que ellos sabían que el juicio venía sobre el mundo, pero que ellos iban a ser salvados en el arca. Entonces el creyente tiene que saber eso. Hay un juicio tremendo que viene sobre el mundo. Hay un tiempo terrible que viene sobre el mundo, la gran tribulación. Pero el Señor Jesús también dijo que Él iba a guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y el apóstol Pablo dice aquí que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Hay algunos creyentes o algunas iglesias que sostienen la enseñanza de que la iglesia va a entrar en la gran tribulación y que va a ser arrebatada a la mitad, porque es en la mitad en la que están los verdaderos juicios de Dios, los juicios terribles. Pero aún la primera mitad de la gran tribulación es tiempo de mortandad, tiempo de hambre, tiempo de muerte. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él murió por nosotros para poder salvarnos, ahora lo que resta es que nosotros velemos. Entonces esto de vivir con esperanza también se relaciona con vivir despierto. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted está aguardando? Pero eso demanda una actitud consciente, de manera que usted sepa, si hay injusticia, si hay maldad, si hay perversos, si hay violentos, pero el juez pronto se va a manifestar. Y como iglesia vamos a ser guardados, vamos a ser librados, vamos a alcanzar salvación. Entonces el apóstol Pablo lo enfoca estableciendo que nosotros no estamos
en tinieblas. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, miren, la iglesia no está en ignorancia, o no debería de estar en ignorancia. Los creyentes no deberíamos de vivir como que si no supiéramos la revelación bíblica, acomodados al mundo, descuidando la salvación tan grande que nos ha sido dada, tomando esto a la ligera y de una manera religiosa. No, sino que hoy más que nunca tendríamos que estar enfocados. Es que el juicio se acerca. Esto se está poniendo cada vez peor. La corrupción, la inmoralidad, la maldad en la tierra está terrible. Y aún si lo enfocamos a nivel de la condición de la tierra, cuando yo le hablaba acerca de estar consciente, ¿cómo estamos? Que se están derritiendo los polos, que los osos ya no encuentran ni dónde comer, que hay inundaciones, que se prevé que el nivel del mar va a aumentar cierta cantidad en los próximos años. Todo eso es parte de los eventos que nos pueden enfocar en que realmente la palabra de Dios se está cumpliendo, que la capa de ozono se ha abierto un gran hueco y que la gente ahora experimenta más calor que hace 20, 30 años en muchos países, que hay sequías, que hay trastornos con las épocas de lluvia, con las épocas del verano. Todo eso, estar atentos para conectarlo con la palabra y darnos cuenta, el juicio se acerca. La tierra ya no aguanta, dicen algunos. Entonces uno puede estar consciente de lo que está sucediendo en el ambiente político, en el ambiente económico, de lo que está sucediendo en el ambiente religioso, de lo que está sucediendo en el mundo o con el ecosistema. Estar sobrios, estar velando, estar conscientes, es estar sabedores cómo está la situación, el ambiente en el que nos ha tocado vivir. Y luego conectarlo con la palabra y saber, así como el Señor Jesús les dijo a los israelitas, que cuando vieran a la higuera florecer, supieran que la salvación estaba cerca. Y esto nos habla proféticamente de la nación de Israel, del resurgimiento de la nación de Israel en 1948. Y Jesús dijo que no iba a pasar esa generación. O sea, la generación desde 1948, 70, 80 años adelante, es la generación que habría de ver el cumplimiento de las palabras de Jesús en ese momento, que están conectadas con su venida. Así que podemos ver ahora, desde el 48 hasta el 2019, cuánto se ha avanzado y cuánto falta para que se cubra una generación que está representada en 70 años. Y la Biblia habla acerca de que 80 cuando son más robustos. Y todos esos detalles están en la Biblia, como para poder enfocarnos. Es que el día del Señor está cerca. Entonces usted puede vivir con esa convicción. El día del Señor está cerca. Pero el día del Señor, que es el día de ira, que es el día de venganza, que es el día de juicio, será sobre los perversos, sobre los malos. Pero la iglesia va a ser guardada. Antes de que venga el juicio sobre los malos, y es lo que Pablo está diciendo, ustedes no son de la noche para que aquel día los sorprenda como ladrón. Antes de que venga el día de juicio sobre los malos, los cuales van a ser sorprendidos, la iglesia va a ser salvada. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Entonces Pablo habla acerca de vivir velando, de vivir como hijos de luz, esperando al Señor, porque Él es el que nos librará de la ira venidera. Veamos esto o confirmemos esto en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. La Biblia contiene muchos pasajes relacionados con el día de ira, el día de castigo, el día de venganza. Y la Biblia contiene muchos pasajes relacionados con la salvación de la iglesia, con la glorificación del cuerpo, con la resurrección de los santos. Y esto no se va a dar en un solo evento. Existe una gran confusión en algunos círculos cristianos que sostienen incluso que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que hasta el final de la gran tribulación, cuando se toque la trompeta, es que van a resucitar los muertos y los creyentes van a ser transformados. Pero no tiene sentido, es bien absurdo, porque si Cristo viene para establecer el milenio, ¿cómo es que cuando Cristo viene para establecer el milenio, los muertos van a resucitar incorruptibles y los creyentes vamos a ser transformados para encontrarnos con el Señor en el aire si Él viene para la tierra? Pero tiene más sentido entender
que la salvación por medio de Jesucristo será efectuada antes de que venga el día de la ira. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros, él habla en el verso 9 acerca de cómo los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Nosotros, al igual que ellos, estamos esperando de los cielos a Jesucristo, al Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Usted debería haber dicho amén, hermano, gloria a Dios. Jesús es el que nos libra de la ira venidera. Entonces son dos cosas en la Biblia: la doctrina de la ira venidera, del día de ira, del día de venganza, y la doctrina de la salvación de la iglesia. Pero nosotros no estamos esperando el día de ira, no estamos esperando el día de juicio, no estamos esperando ser sorprendidos como un ladrón en la noche, con ese tiempo de tribulación, de angustia. No, nosotros tenemos que vivir esperando de los cielos a Jesús. ¿Cuál es el tema de esta noche? Viviendo con esperanza. Y eso significa sabiendo que cuando Él venga, todo se va a arreglar. Cuando el Señor venga, todo lo malo se va a acabar, hermano. Cuando el Señor venga, como dice la palabra ya en Apocalipsis, Él va a enjugar toda lágrima. Él va a traer consolación. Dice que ya no va a haber memoria de las cosas pasadas. Pero mientras tanto, hermano, todavía tenemos que seguir luchando por limpiarnos. ¿Y qué cuesta el limpiarnos? ¿Qué cuesta poder mantenernos agradando a Dios? Si hablamos de la instrucción número 1, en un ambiente de opresión, de injusticia, donde si a usted le acontece algo malo, a usted le van a dar ganas o deseos normalmente, humanamente, de vengarse. Y tener que dejar eso en las manos de Dios por causa de vivir de una manera diferente. Tener que renunciar o apartarse de los placeres y de los deleites para vivir una vida piadosa. Pero también vivir con esperanza en un mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de opresión. Es como que no tuviera sentido. Pero si nosotros conocemos la doctrina, si nosotros conocemos la revelación profética y la revelación apostólica, nosotros podemos pararnos en fe para creerle a Dios y para obedecerle y para esperar el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Así que el apóstol Pablo dice que la iglesia, como tiene que vivir, es esperando de los cielos a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Pero Pablo y Pedro ya han hablado de que Jesucristo va a traer la ira, porque es el día del Señor, es el día de la ira. Pero son dos ocasiones diferentes, son eventos diferentes y distantes el uno del otro. Concluyamos con Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. No importa, hermano, cómo esté la condición de su vida actualmente, en lo económico, en la salud, en lo familiar, quizás soportando injusticias, maldiciones, rechazo, padeciendo situaciones que están fuera de su control. Usted viva con esperanza. No importa cuál sea la condición, ya en la Biblia tenemos una lista de los héroes de la fe que padecieron muchísimo más que lo que nosotros podríamos estar padeciendo y alcanzaron la victoria. Y aparte de eso tenemos el ejemplo de Job, que a él sí le llovió sobre mojado, ¿verdad? Él padeció todo, pero pudo vencer y pudo experimentar la gracia de Dios. Así que podemos concluir en esta noche enfocados en Colosenses 1:27. Pablo escribe a los colosenses y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en la iglesia, Cristo en el creyente es la esperanza de gloria. ¿Por qué no esperamos la ira? Porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados. ¿Por qué esperamos la salvación? Porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué esperamos la glorificación de nuestros cuerpos? Porque Cristo vive en nosotros. Y según Romanos capítulo 8, estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces este texto nos habla de la posición que el creyente debe de tener.
Independientemente de cómo estén las cosas ahorita, tenga esperanza, hermano. Las cosas van a cambiar. Dios va a poner en orden todo. Dios se va a encargar de sus enemigos. Dios se va a encargar de cambiar todas las circunstancias que hayan alrededor suyo. Él tiene el poder y el control, y Él va a castigar y va a traer a juicio toda obra. Pero Él va a levantar y Él se va a glorificar en sus santos, en la iglesia, en los que esperan en Él, en los que esperan en su misericordia. Así que viva con ese pensamiento. Estamos esperando a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y vivimos con esta esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de la entrada al reino, a la gloria de Dios, de la transformación del cuerpo, de la vida en un reino de paz y de justicia. Cristo en nosotros. O sea que esa esperanza es para todos aquellos que tienen a Cristo. Porque como escribió el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No es quien tiene religión, sino el que tiene al Hijo. Así que, hermanos, vivamos con esperanza. Un día todo va a estar bien. Ahora hay cosas que nos oprimen, nos estorban, nos quitan la vida, quizás el sueño, pero un día todo va a estar bien. El Rey de Gloria vendrá, el Príncipe de Paz viene y el día se ha acercado. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.